8953. www.odontologianicosianúñez.com. Instagram @odontologianicosianúñez. ¿Qué sabe nadie? Hora de artistas. Un espacio para encontrarse con el arte en todas sus expresiones. La hora de los artistas de todas las áreas, donde se cruzan la vida, la experiencia, las emociones y los talentos. Encuentros para reír, emocionarse y reflexionar con los hacedores del arte. Marcelo Silguero y Juan Lucero te esperan para ser parte de estos encuentros, interactuar con tus artistas y para conocer a fondo las propuestas culturales de nuestra ciudad. Queremos encontrarte todos los jueves de 19 a 20 horas por Sónica Más. Octubre en el Grupo Sónica se viene con todo. Te invitamos a formar parte del taller de locución y oratoria los días lunes a las 19 horas. Modalidad presencial, solo 4 clases. Iniciaremos el 17 de octubre. Se entregarán certificados al finalizar la cursada. Para más información, comunícate al 11 22 62 77 28. Capacitarte es crecer. Te esperamos. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Centro Despachantes de Aduana de la República Argentina. Desde 1912, facilitando el comercio exterior. Trabajamos cada día representando y defendiendo los intereses de todos los despachantes del país. Hoy, somos más de 3.800 socios, contamos con 21 filiales y corresponsalías en todo el territorio nacional y trabajamos todos unidos con el objetivo de seguir haciendo crecer nuestra profesión. Con nuestro programa Mejora Continua, brindamos capacitaciones, asesorías normativas y de clasificación, realizamos seminarios internacionales y gestiones propias y conjuntas con las entidades del comercio exterior. Informate en www.cda.org.ar. Seguinos en Facebook, @Centro Despachantes, Twitter, CDA Rep Arg, Instagram, CDA Rep Arg. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lecky Galasso. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesorate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalasso.com.ar o por mail a info@estudiolequigalasso.com.ar. Estudio Lecky Galasso. La tranquilidad de contar con los que saben. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. Sumamos información. Sumamos voces. Radio Sónica y Sónica Más. 2 radios en un mismo portal. www.sonica.com.ar. El grupo radial online más importante del país. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Sex Onda. ¿Cómo dicen que les va este jueves 1 de septiembre? Un nuevo mes, un nuevo programa, nuestro programa número 41. Ya llegamos a los 41 programas, increíble. Y bueno, hola Gille, hola Nora, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Le mandamos un gran beso a Lara, que no nos puede acompañar hoy, estará el próximo con programa. Y bueno, hoy tenemos un lindo programa que es para tomar posición. ¿De qué se trata el programa de hoy?
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es el Kama Sutra. Nos ¡Opa! parece importante abordar este tema ya que tenemos información muy generalizada del Kama Sutra y muchas veces no sabemos exactamente de qué habla, para qué se hizo, cómo nació el Kama Sutra y por qué hasta el día de hoy lo único que conocemos del mismo se suele centrar en las posiciones sexuales. Eso te iba a decir, vos a la gente putas, Kama Sutra, ¿qué es? Y te dicen todo, es unas posiciones sexuales, son distintas posiciones sexuales, ¿no? Es así. La gente tiene esa idea en la cabeza de lo que es el Kama Sutra. ¿Y qué es el Kama Sutra? Bueno, lo que es el Kama Sutra, primero tenemos que ubicarnos en el tiempo y en la geografía de dónde es que nació el Kama Sutra. Fue escrito, se cree, entre el año 300 y 500 después de Cristo, o sea que por ahí lleva unos 1500 años que se escribió. Y fue un compendio que hizo un monje de una religión que se llama Brahmana, un monje brahman. O sea que es espiritual. Sí, Tiene él su fue... parte espiritual, se puede decir. El sexo ligado con el espíritu. Podría Lo que pasa ser... es que no podemos ubicarla de la misma manera la espiritualidad o la religiosidad o de Oriente con la de Occidente. Es completamente diferente. Ellos ven todo de manera, desde la muerte hasta la sexualidad, de manera completamente diferente. Entonces, es un libro escrito por una casta sacerdotal, pero la sexualidad para ellos estaba incluida dentro de la vida, no, digamos, de lo que es la vida en general, ¿no? No era una cosa pudorosa ni tabú como pasa en Occidente, que no se puede hablar. Exacto, de hecho en este tipo de países la sexualidad es sagrada. Entonces, en India y en estas religiones hinduistas, tocan mucho lo que es el tantra, que para ellos es esta sexualidad sagrada, pero no nada más es en la sexualidad, es el cuerpo físico, es el placer que por tener un cuerpo sentimos. Entonces son estas prácticas sexuales sagradas. Hay otros países que manejan algo similar, pero bueno, tendrán algunas diferencias, como es el taoísmo. Entonces el Kama Sutra no es en sí un libro de sexualidad sagrada. Fue un compendio que hizo un monje llamado Vatsyayana, que él a su vez fue con otros monjes para saber cómo se practicaba el amor, la sexualidad, el placer, el cortejo, el matrimonio en otros lugares de la India o cercanos a la India, ¿no? Porque en aquel entonces, imagínate, hace 1500 años, a lo mejor lo que componía la India era algo diferente a lo que hoy es, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos se fue a con varios sacerdotes a investigar en los distintos estilos de vida de las distintas sociedades que había allá, cómo vivían ellos el amor, la sexualidad, el placer, el matrimonio, el cortejo. Y todo lo compila en el Kama Sutra. Ahí Nora estaba mostrando el libro. Tenía un libro, no sé si es el mismo Kama Sutra, porque dice que hay varios, sí, ¿no? No, el Kama Sutra es uno. Lo que pasa es que puede haber diferentes ediciones y diferentes traducciones. Incluso en este caso, por ejemplo, está el Kama Sutra con otro libro también hindú que se llama Ananga Ranga, que tiene otro tipo de posiciones y es diferente, digamos, el contenido desde lo sexual también de uno de otro. Yo quería, siguiendo con lo que decía Gille, contarles que el Kama Sutra tiene 36 capítulos que se dividen en 7 temas diferentes. El primer tema habla sobre el sexo en general, después habla sobre el acto sexual en particular, después habla sobre la elección de la esposa y qué características tiene que tener la mujer para ser una buena esposa.
que después si quieren las podemos leer algunas de ellas. Después, sobre las esposas, ¿cuál debe ser su conducta? También habla. Sobre las esposas de los otros y sobre la seducción de las mujeres de los otros. Sobre las cortesanas, que vendrían a ser las mujeres por ahí un poco de vida más liberal. Y sobre cómo atraer a otras personas. Qué interesante. O sea que es bastante complejo, abarca muchos temas. La naturaleza está muy metida en este tipo porque hay que basarse siempre que este libro fue escrito, como decía Gille, en los primeros siglos después de Cristo, entonces hay que ubicarse en la época, hay que ubicarse en una India que era mucho más no tan occidentalizada, digamos, mucho más campestre, con una vida mucho más rural, y en donde la naturaleza está muy metida en la vida también de las personas. No había tanta televisión, ¿no? Entonces la gente se dedicaba a tener sexo. Y a inventar disposiciones. Exacto, ahí probaba disposiciones. Sí. Aparte, la sexualidad era importante en este hemisferio del planeta. No se veía como tabú, sino como el derecho a sentir placer. ¿Sí? Es al tener un cuerpo físico que así como siente dolor, también siente placer. Entonces, bueno, pues ¿de qué manera sentir placer englobando también la sexualidad? Entonces, el Kama Sutra vendría a ser también ese compendio que marca códigos de conducta, por decirlo de alguna manera, de lo que es la sexualidad del cortejo, cómo pedir matrimonio. También marca esto que nos dice Nora, cómo debería ser la mujer, la esposa, qué características debe de tener, cómo complacer al hombre. Sí, bueno, también, aunque el Kama Sutra iba también o mayormente dirigida a los hombres. Bueno, a eso iba, por lo que están contando. ¿El hombre y la mujer ocupan el mismo lugar en el Kama Sutra o lugares diferentes? Bueno, ocupa lugares diferentes porque incluso en esa época, en el año 300, 500 después de Cristo, hace 1500 años, la mujer aún así estaba relegada, relegada al hombre. Era también como su propiedad. Entonces, el Kama Sutra le indica al hombre cómo debería de cortejar a una mujer, cómo debería de elegir a una mujer para casarse, y por ahí quizá diga a la mujer qué es lo que debería de hacer para complacer a un hombre, mas no en cómo la mujer podría elegir a un buen esposo. Pero lo que sí tiene es que le da mucha importancia precisamente a cómo hacer gozar a una mujer, que en la parte occidental está bastante olvidada toda esta parte, ¿no? Porque lo que ha llegado a Occidente es más que nada las posiciones y no toda la filosofía de vida que tiene atrás el Kama Sutra. O sea, que les enseña cómo recibir placer tanto el hombre como la mujer y disfrutar del sexo. Y para eso están las posiciones. Porque incluso incluye, por ejemplo, posiciones de acuerdo al tamaño, tanto del pene, que ellos le llaman linga, como de el tamaño de la vagina, que también es importante, que ellos la llaman yoni. Y en esa dualidad de buscar la complementariedad en cuanto a los tamaños, en cuanto a los a que los dos tengan placer, no se basa tanto en por eso son tantas las posiciones, porque lo que se busca es llegar al orgasmo, se busca que sea placentera, hay posiciones que son específicas para quedar embarazada, o sea, para que la pareja tenga fecundidad. Entonces va más allá de la posición sexual, cuando se tradujo a Occidente, que fue en el año 1960, o sea, muchísimo más tarde, si bien ya en el año 1860 se había traducido, recién en el 60 es donde empieza a tener mucho auge, se viraliza más que nada solamente las posiciones sexuales.
que entre paréntesis, digamos que son 64 las que tiene el Kama Sutra, porque son 8 maneras y 8 posiciones. Justo De la decía- combinación de la manera y la posición, salen las 64 combinaciones para hacer el amor. Justo les iba a preguntar eso, ¿cuántas posiciones hay? Porque hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Con que hay más de 100, que hay 50, algunos dicen, ¿cómo puede haber más de 40? Yo no hago más de 5, ¿viste? Entonces, hay toda esa idea. Entonces sería bueno ir al libro y mostrar que hay 64, está interesante. Y cada una debe tener su función, ¿no? Cada posición debe servir para algo en específico. Así es. Podemos hablar un poco de las posiciones, ¿no? ¿O no? Sí, como quieras. ¿O por dónde quieren ir? Como tú ¿Vos, quieras, Gille? porque es muy amplio el Sí, tema. vale, sí, puede hablar de las posiciones, que también otro de los datos interesantes, cuando se hizo esta compilación de posiciones, no había dibujos. Era la descripción. Qué interesante. Entonces, bueno, al hacer la interpretación de lo que se describía en las posiciones, mucho tiempo después, y me parece que ya fue hasta que llegó el libro a Occidente, como bien dijo Nora, en el 1960, se ilustra las posiciones, se ilustra el libro. Ahora, antes de llegar a las posiciones, ¿no? Porque nosotros no hablamos de la previa, ¿no? Para nosotros es todo sexo, ¿no? Todo es el acto sexual. ¿En el Kama Sutra también? ¿O habla de hay una previa al acto sexual? ¿O tiene nuestra misma manera de pensar que es todo, el sexo es todo? Pues incluso se habla del placer, la sexualidad, ¿sí? Habla de la sexualidad en general, habla de los tríos, habla del beso, tiene un capítulo, tiene también, sí, habla del beso. No, los no, me tipos de quedé con besos. algo que dijiste, Gille, de tríos, De los hablan, eran tríos. unos avanzados. Sí. O sea, no hablan solo de pareja hombre-mujer, También. sino que de tríos también, pero No hay qué nada adelantado nuevo que bajo son. el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Orgías también hablan? ¿De orgías o solo tríos? Tengo entendido que solo tríos, no he encontrado hasta ahora, bueno, no he leído todo el Kama Sutra en sí. Habla de tríos, ¿Y esos, del beso. ¿Y esos tríos qué es? ¿2 hombres y una mujer? ¿2 mujeres y un hombre? ¿O no aclara? A tu gusto. Habla de 3, de la función, de cómo llevar a cabo el acto, sí, la sexualidad, el placer entre 3. Habla de las relaciones entre personas del mismo sexo, de los actos preliminares a las 64 posiciones sexuales que nos dijo Nora, y tiene también por ahí apartados explícitos del sexo oral. Es más, al conjunto de la sexualidad y el placer del que estamos hablando, era un arte, el arte de conocer al otro, el arte de conocerse entre pareja y de conocer las zonas erógenas, las zonas de placer. Entonces, estas 64 posiciones se les llama las 64 artes del Kama Sutra. El arte del placer con la boca, que vendría siendo el sexo oral. Entonces, O sea que el 69 sería una de las posiciones, si está el sexo oral. Pero también, no solo son posiciones, también enseña, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención esto, cómo ser infiel sin que te descubran. Sí. Hasta eso también habla el Kama Sutra, infidelidad. Sí, y además hay secretos o pócimas para que las mujeres se enamoren de un hombre y no volviesen a mirar a nadie más. Pero mira vos, pero eso no es brujería, Después, ya como nos metemos en algo raro. Vos fíjate que la mujer perfecta debía estar tatuada
Mirá qué novedosos son los tatuajes ahora, que ya en el siglo V era ser perfecta, estar tatuada, saber cocinar, conocer el arte de la guerra. Ese es un libro muy lindo, muy interesante. O enseñar a hablar a los pájaros. ¿Cómo? Y enseñar a hablar a los pájaros. Porque la naturaleza para ellos está incluida dentro de, o sea, cuando uno lee el libro van a encontrar algunas posiciones que son, que empiezan a llevarse a cabo arriba de un árbol, o dentro de un río, o en una, o en el pasto, o sobre el, o sea, todo, la naturaleza está incluida dentro de todo este, como hoy podríamos decir, usamos juguetes, o usamos aromas, o comida. Sacar a pasear al perro, ¿verdad? A ver, Nora, a ver si te interpreto bien, Vos querés decir que no solo es la posición con que se tiene la relación, sino el contexto donde se hace la relación. Claro, que no era como ahora vas a decir, bueno, pongo un disco, pongo música de fondo, un pendrive o Spotify, te pongo un aromatizante, no, ahí era todo ese contexto que hoy armamos, algunos, porque la verdad que la mayoría ni siquiera se ocupa del contexto, ellos lo tenían como parte de este arte. Y la naturaleza era ese contexto. No nos olvidemos que era época donde no existían las camas, o sea, ¿no? No es que uno dormía sobre una cama con un colchón de 25 centímetros de ancho. Claro. Entonces, ubiquémonos en esa época y cuál era el contexto que se podía formar en esos tiempos, ¿no? Que de repente una noche de luna también tenía que ver, porque este culto sagrado que se hacía del sexo también tenía que ver con la naturaleza y con los dioses de los hindúes, ¿no? De las diferentes religiones hinduistas. Entonces, que esté a la luz de la luna también significaba algo, que fuera una noche estrellada también significaba algo, que fuera, no era cualquier árbol, sino que era un árbol determinado, que es lo que iba a dar esa posición o ese beneficio religioso o espiritual, si queremos, también tenía que ver. O sea que buscaban el momento para poder disfrutar lo más posible del sexo. Claro. Y el significado del lugar. Del significado del lugar. Qué bárbaro. Y me queda esto que estuvieron hablando, que las esposas también eran preparadas o tenían algo especial. ¿Cómo es esto de las esposas? ¿Por qué habla de esposas y no de esposos? No de los hombres. No, de las esposas. Habla nada más que las esposas. Especiales eran las esposas. ¿Y por qué será así? Que Porque le da un empoderamiento a la mujer en base a estos conocimientos que solo manejaban las mujeres. Era una forma, para algunos historiadores, especialmente en esta época de feminismo, lo han visto hasta como unas lecciones de empoderamiento de las mujeres para llevar a cabo un arte de lo que sería la sexualidad, para también en parte conseguir lo que ellas querían, ¿no? Uh-huh. Conseguir el placer, tanto de ellas como del hombre o de quien eligieran estar con ellas. ¿Y el hombre podía tener más de una mujer? ¿O no? ¿Cómo? El hombre podía tener más de una mujer. Sí. Bueno, ahora también. Bueno, digamos que en esa época estaba permitido. Reglas en el Kama Sutra. Una cosa es lo que se debe y otra cosa es lo que se puede. Bueno, pero en aquel entonces podemos hacer lo que querramos. Ahora no, hay que ver si se debe, pero tal vez en aquella época no estaba mal visto. ¿O sí? Y ahora sí. Y ahora sí está mal visto. Pero también había, como lo que nos dijo Nora, como esos secretos
de cómo cortejar a una mujer, por ejemplo, casada, o si él está casado, cómo cortejarlo con la finalidad de que no se den cuenta. Ay, ¿cómo era que... eso? Dale, vamos por ahí. ¿Cómo era? No, habría que ¿querés que lea una parte del libro? Dale. Mientras vos lees, me quedé haciendo... Yo busco, hablen mientras yo busco algo sobre... No, me quedé pensando cómo... en otras cosas, porque en la mayoría, al menos lo que yo me imagino en el Kama Sutra, siempre es hombre-mujer, ¿no? La relación hombre-mujer. Y se ponen las posiciones hombre-mujer. Ahora, ¿está para los mismos sexos? ¿Mujer-mujer, hombre-hombre? ¿Cuál? ¿Las posiciones? Sí, del Kama Sutra. ¿Habla del mismo sexo, la relación del mismo sexo? ¿O solo Habla hombre-mujer? del sexo en general y ahí no hace distinción, bueno, vaya, habla de la sexualidad en general donde no hace distinción entre sexos. Claro. En cuanto a las posiciones, sobre todo se maneja a hombre-mujer y también, como nos comentaba Nori, el placer de acuerdo a las características fisiológicas del hombre o de la mujer, el tamaño del miembro, si es pequeño, mediano, grande, qué posiciones le pueden favorecer, ¿sí? El tamaño de la vagina, pequeña, mediana, grande, y las posiciones que en combinación de pene-vagina puedan favorecer de acuerdo a las características. Claro, puede ser que algunas posiciones, el pene es muy grande, a la mujer le puede llegar a doler y viceversa. Para tener una mejor penetración, si el pene es muy chiquito, es preferible otra posición para que sea más profunda la penetración. Mira, voy a leer algo que me pareció más interesante. Acerca de los medios de obtener dinero de un amante. ¿Cómo? A ver, dale, a ver cómo es eso. De los signos de que comienza a hartarse, así como del modo de liberarse de él. Está súper interesante, chicas. Yo les recomiendo. Él empieza diciendo este capítulo, ¿no? Existen dos maneras de obtener dinero de un amante. Por medios naturales y mediante artificios. Los autores antiguos opinan que si una cortesana puede conseguir de su amante tanto dinero como necesita para cumplir sus obligaciones, en modo alguno ha de recurrir a los artificios. Obvio, si vos de forma natural podés sacarle plata, pero advierte que si no puede obtener el dinero por medios naturales, conseguirá el doble y consecuentemente recurrirá a los artificios para sacarle dinero por todos los medios. Ahora, eso no puede ser llegar a ser un boomerang para el que lo hace y después devuelva. ¿Por qué? Esto le están enseñando a la mujer a sacar plata del bolsillo de su amante. ¿Cuál es el problema? Amante, marido. Ahora no lo enseñan y de todas maneras se sigue haciendo. Lo aprendimos desde esta época. ¿Quieres sexo? Dame dinero. Bueno, sí, Mira, bueno. Por ejemplo, sí. Son muchos, porque son como 27, pero te voy a dar unos ejemplos nada más. Dice, por ejemplo, de los artificios. En algunas ocasiones le pedirá dinero para comprar artículos como adornos, alimentos, bebidas, flores, pero no los comprará. O los comprará más baratos. Y se queda con la diferencia. Bueno, ¿cuántas mujeres deben hacer eso a los maridos acá actualmente? Bueno, por eso digo, mirá, está escrito acá. Lo estoy leyendo. Claro. Siglo V después de Cristo. No, pero está bien, eso está bien. Yo cuando ustedes empezaron a hablar dije, uy, ¿será algo de magia negra, cosas así raras? No, por lo que sí son cosas, es astucia. Claro. Es astucia, nada más. Contraerá deudas a nombre de su amante. ¿A quién no le han hecho firmar? ¿A quién no le han hecho firmar?
una tarjeta de crédito, un préstamo en el banco. Exacto. Yo conozco una persona, mirá, y no lo digo de graciosa, pero realmente pasó. Empezó a salir con una mujer y la mujer le empezó a decir que estaba enferma de cáncer y le llevaba las recetas médicas, certificados médicos del hospital, de internaciones, de todo. Le sacó $100.000, porque él, por miedo a que realmente estuviera enferma, le pagaba el tratamiento y la mujer no tenía nada. Pero no solo estaba en la estafa, o sea, no solo era la estafadora, sino que había médicos, o por lo menos había gente que conseguía certificados de internación, certificados médicos, estudios. Sí, Totalmente ahora, trucho. eso no está tan bueno energéticamente porque con el tiempo te vuelve. Y eso que vos hiciste con esa estrategia para sacarle, mintiendo, sacarle plata, a la larga después esa plata se te va a ir. Porque no fue hecho... No, claro, pero Bueno. digo que eso existe hoy, Sí, siglo existe. XXI, existen mujeres o personas en realidad, porque también le pasa a los hombres o a las mujeres, ¿no? Personas que son capaces de estafar hasta llegar a este punto. Claro. ¿Les parece que diga las redes? Pues no dijimos las redes, empezamos el programa sin decir las redes, por ahí la gente tiene dudas, preguntas, quiere hacerlas, si nosotros si no decimos las redes no se va a poder contactar. Así que vamos a decir nuestras redes. Nuestra Instagram es Sex Onda Radio, nuestro Face es @ondasexradio, nuestro mail sexondaradio@gmail.com y nuestro WhatsApp es +54 911 65 55 92 96. Ahora sí, sigamos con esto apasionante del Kama Sutra. Dale, bueno, sí, Nora. Esta es para los hombres, ¿ves? Vamos acerca todavía. del examen. Una para del nosotros, vamos. Este capítulo trata acerca del examen del estado de ánimo de una mujer. Cuando un hombre pretende seducir a una mujer, ante todo debe examinar su estado de ánimo y actuar de acuerdo con lo que a continuación se indica. Si ella le escucha, aunque sin describirle sus intenciones, procurará ganarla por medio de vendría a ser como una Celestina, o sea, con alguna amiga que le haga gancho, como decíamos en mi época, ¿no? Habiéndose encontrado ya en una ocasión, si ella vuelve a reunirse en otra, pero mejor vestida, puede tener el hombre la seguridad de que con un poco de violencia conseguirá sus propósitos. Eso dice, con un poco de violencia. Bueno, a ver, ¿y ahí qué es un poco? Porque lo que es un poco para mí no puede ser un poco para el otro, y por ahí a la mujer ese poco le pareció un montón. Una mujer que se deja galantear por un hombre, pero que no cede ante sus deseos, ni siquiera al cabo de mucho tiempo, puede considerársela como una inconstante en el amor. Mira vos, una que se hacía la difícil para que pensaran que era más seria. Claro. Y sin embargo, según el Kama Sutra, sos una inconstante en el amor cuando no querés. ¿Vieron, chicas? Hay que decir siempre que sí. Basta esto que me dé la cabeza. No hay que disfrutar del sexo. No repriman al hombre que quiera tener sexo. Ustedes también tienen que tener sexo, disfrutar ambos del sexo. Todos. ¿Hay alguna otra más? Están buenas, ¿eh? ¿Alguna otra más tenés por ahí? Hay muchas. Lo que pasa que, bueno, es un libro largo para leerlo todo, pero digamos que estaba buscando a ver si había algo interesante en otros temas que no tenga... o buscar alguna posición, ¿no? El Kama Sutra habla de las posiciones que se recomiendan a las parejas que tienen sexo por primera vez. Las parejas, si bien ya hablamos de virginidad nosotros, ¿no? Pero que son penetradas por primera vez. ¿Habla de eso o no toca el tema?
no me acuerdo, en realidad habría que ver, pero vos hablabas recién de la homosexualidad, ¿no? Sí. Y dice, acá hay un capítulo que dice acerca de las mujeres que desempeñan el papel de hombre y la tarea del hombre. Y el capítulo siguiente es acerca de la unión bucal. Y existen dos clases de invertidos, lo llama. Los que van vestidos como los hombres y los que se disfrazan de mujer. Claro, O sería... sea, la sexualidad está visto desde esta, ya te digo, con una, por ahí displicentemente, porque a mí no me suena bien cuando dice invertidos y demás, pero sí habla de la existencia, ¿no? De que no es algo nuevo que surgió ahora en el siglo XX porque se les ocurrió, digamos que por eso no puede estar nunca fuera. Todo lo que se hable sobre sexualidad debe incluir tanto la heterosexualidad como la homosexualidad, porque ha existido toda la vida. Entonces, esto seguramente habrá que verificar en algún momento. Este es un libro viejo, digo el que yo tengo, quién es el que traduce, porque digamos, habría que leer en el idioma original qué es lo que quería decir, y por ahí la traducción habla de invertidos, y realmente es porque el que lo está, este libro es, no sé, debe tener como 30 años, era otra época cuando se tradujo, pero habría que ver en el original qué es lo que quiere decir. Ahora, lo que sí podemos afirmar es que se habla también de las relaciones homosexuales. Sí. Y donde había más de dos géneros, en una sociedad donde el género no era específicamente hombre y mujer, sino que había más de dos géneros. En todas estas culturas, acá por ejemplo en México, las culturas prehispánicas reconocen la existencia de más de dos géneros. Se han encontrado culturas donde se habla de la existencia de 5 géneros. Entonces, hace 1500 años, en esta región que ahora comprende la India, también estaba la existencia de géneros distintos a únicamente hablar de hombre y mujer. Y vos, fíjate lo que son los paralelismos, ¿no? En la misma época, más o menos, en la misma, cómo se fundan en diferentes sociedades completamente separadas, que no han tenido interacción, y sin embargo se habla de lo mismo, así como las pirámides también es otro, ¿no? Otro paralelismo, más o menos en la misma época y en lugares completamente aislados uno del otro, que vos decís, ¿cómo puede ser que se les haya ocurrido lo mismo en la misma época? ¿Qué sucedió para que todos universalmente pensemos de esa manera? Bueno, ahí ya nos cambiamos de tema, nos vamos de tema porque eso hay unas teorías, hay varias teorías, una que estamos todos conectados, que cuando a una persona se le ocurre una idea en una parte del mundo, a 10 otras personas de otras partes del mundo se le ocurrió la misma idea. Otro que dice todos salimos del mismo lugar y nos desparramamos por el mundo. O sea, hay varias teorías, ¿no? Depende a cuál nos cierre más a cada uno de nosotros. Pero volvamos al Kama Sutra, que está re interesante. A ver, para una mujer que quiere quedar embarazada, ¿no? ¿El Kama Sutra habla de alguna posición? Porque ustedes lo mencionaron al principio del programa. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, hay que buscar, ¿no? Ya te digo, no es un libro fácil, que digamos, yo tampoco lo vimos como para buscarlo así directamente, pero sí como adquirir. Te leo más o menos lo que dice la primera parte. Vale.
las artes y las ciencias que deben estudiarse para ser sabios, digamos, o para tener una cultura, que es lo que también buscaban ellos, acerca de cuál es la vida cotidiana de un ciudadano, acerca de las categorías de mujeres que frecuentan los ciudadanos, acerca de la unión sexual, las distintas clases de unión, las clases de abrazo, de besos, del tipo de presión y marcado de las uñas, del mordisco, de los modos de amor que se han de emplear con las mujeres de los distintos países, las distintas formas de acostarse y las diversas clases de cópula o de uniones, las diferentes maneras de golpearse y de los sonidos adecuados. Mirá lo que es el sonido también que emite, por ahí lo que hoy decimos un chirlo, o la música, para ellos también es de repente hacer música corporal, digamos. Acerca de las mujeres que desempeñan el papel de hombre, la tarea de hombre, como dije recién, acerca de la unión bucal, acerca de cómo empezar y acabar el coito, de las diferentes clases de unión y de las peleas amorosas. ¿Eso es clase de unión a qué se refiere? ¿Clase de unión qué se refiere? ¿La unión de pareja o la unión del acto sexual? Lo que pasa que viste que dijimos antes que ellos hablan de 8 maneras y de 8 variantes, con lo cual, no, son 8 maneras y 8 posiciones, que hacen 64 variantes, porque 8 por 8, 64, entonces la combinación de una y otra, pero en realidad son 8 y 8. Ahora, algunas variantes, hay que tener un estado atlético importante, ¿no? O cualquiera puede hacer, todos estamos capacitados para las 64 posiciones. Hay que tener una agilidad y un equilibrio. Entonces hay que hacer gimnasia también. Hay que ir al gimnasio. Hay que tener mucha habilidad, porque por eso te digo que después con los años, empezaron obviamente a salir otro tipo de libros en donde ya las posiciones son más normales y, como decíamos al principio, terminamos siempre haciendo las mismas, nadie se le ocurre. Estoy tratando de buscar alguna posición para poder leerla, pero por ejemplo, acerca de las distintas clases de unión sexual. Hay uniones iguales y uniones desiguales, que tienen que ver con el tamaño, tanto de la linga o pene, como del yoni o vagina. Interpretan para poder definir qué tipo de igualdad. Los hombres se identifican, por ejemplo, como la liebre y la mujer es la cierva. El hombre es el toro y la mujer es la yegua, y el hombre es el caballo y la mujer es la elefanta. Esas son las igualdades que existen, según los tamaños. Y después, bueno, de esta variación, según como es la mezcla, hay uniones desiguales, ¿no? O sea, diferentes tamaños. También habla de la debilidad, de la intensidad o de la mediana intensidad sobre la pasión, digamos, de las diferentes clases de amor, el amor que proviene del hábito continuado, el amor que resulta de la imaginación, el amor que resulta de la fe, el amor que resulta de la percepción de objetos exteriores, ¿no? Y cómo esto se va intercalando también el tipo de amor, el tipo de abrazo. No, digamos que es muy intenso. Por lo que estoy escuchando de ustedes, se puede pensar que de acuerdo al tamaño del pene que tengo y la vagina de la mujer con quien estoy, si estoy con una mujer, obvio, depende, para lograr un mayor orgasmo, yo tendría que ver qué posición necesito, qué contexto necesito.
etcétera, Claro, etcétera. por ejemplo, Sí. el capítulo 6 dice acerca de las distintas formas de acostarse y las diversas clases de cópula. Claro. En una unión sexual alta, que es sería la de mayor tamaño, la mujer debe tenderse en forma que su vagina quede ensanchada. O sea, sería al revés entonces. Alta sería lo más estrecho. Entonces se tiene que poner en una posición tal que quede lo más abierto posible. O sea, acostada Por boca el arriba. contrario, en una unión baja, la mujer se tiene que acostar de manera que se contraiga su vagina. ¿Y qué posición es esa? O sea, por ejemplo, tendida de costado, que se contrae más que si estuviera con las piernas abiertas. Claro, de costado, Entonces perfecto. dice, por ejemplo, la mujer puede acostarse con una posición ampliamente abierta, una posición solo abierta o una posición que ellos llaman indrani, que es cuando están más tratando de cerrar o de achicar, digamos, para que la posición sea un poco más cerrada, ¿no? Pero bueno, después tiene, si las distintas posiciones, si va, por ejemplo, con las piernas, si se agarran de la cintura del hombre, eso es cuando está casi completamente abierta. Uh-huh. Cuando extiende ambos muslos y los levanta, otra posición abierta. Una posición semicomprimida es cuando solo una de las piernas es extendida y la otra la repliega. O sea, va explicando una por una. Claro, Por y eso te digo da... que es muy complejo, no es que son 64 posiciones que las explica, sino que va explicando esto, cómo tener una mayor apertura según el tamaño del pene o de la linga, como lo llaman, o una posición que reduzca el tamaño, si el tamaño del pene es más chico, o sea, o si el tamaño de la vagina es muy grande, también poder reducir con la posición para que no se, para que se sienta un poco más cerrada, pero va explicando, es como un manual médico, ¿no? Acá no hay nada que uno pueda leer y decir, ay, mira, esto es así es una posición, o encontrar el dibujito, como decíamos antes. Así que bueno. Claro, no es cuestión de tiene agarrar el diferentes- libro, a ver, vamos a hacer Hay esta tablas posición, seguidas. ¿no? Agarrar el libro, vamos a probar esta posición, esta otra posición. No, es otra cosa esto. Es otra cosa. Tiene que ver con lo que hablábamos, mencionaron ustedes antes, con el tantra también. Sí, También Habla habla de de mi- tantra. Sí. Gilla, ibas a sí, decir algo. Chilla, ya, dale. sí. Comentábamos al principio que iba sobre todo dirigido, por ejemplo, a hombres inteligentes, de cómo cuidar su dharma, o sea, su propiedad o su devoción, su arta, que es su propiedad, su prosperidad material, y su kama, que está vinculado a la sexualidad. Y bueno, estos tres temas enfocados a lo que es la sexualidad, el placer, el amor, el matrimonio, el cortejo. Claro. Y es muy importante, Entonces, sí. también lo maneja la sexualidad sagrada, pero bueno, pues también otros elementos que en aquel entonces había en la sociedad. Ujú. Me quedé pensando también en que no debe ser muy difícil ponerse a practicar estas posiciones, ¿no? Es cuestión de ponerle ganas y nuestro cuerpo hasta donde dé, ¿no? No querer ser nosotros Tarzán y tirarme de una liana a la cama, zambullirme, ¿no? Ver hasta dónde da nuestro cuerpo podemos hacer y bueno, a partir de ahí ir probando estas distintas posiciones para por lo menos para hacer cosas diferentes y ser más creativos en la hora del sexo.
experimentar cosas nuevas. Un libro que no será el Kama Sutra, pero que tiene muchas más posturas más occidentalizadas, digamos. No sé si se llega a leer el título. No. Si no, bueno, ahora lo leo. Se llama Los secretos del placer, de Pierre y Marie Hebert. Cómo alcanzar la plenitud sexual. Tiene 52 ilustraciones de las posiciones básicas para hacer el amor. Y también no solo está el dibujo, sino que está la explicación de cómo llevarse a cabo esa postura. Ahora, ese libro, si vos lo comparás con el Kama Sutra, deben tener posiciones muy similares los dos. ¿O no? Seguramente, pero, o sea, acá en este libro tiene que ver más con las posiciones y no tiene que ver con lo sagrado del acto sexual ni con todo el contexto que tiene. Por eso digo que a veces la gente confunde y cree que el Kama Sutra es un libro que tiene posiciones y no va a encontrar ahí posiciones. No. Hay otros libros que de repente sí sirven para que yo directamente me diga, mira, esta es la posición, no sé, este es el misionero, este es el torbellino, este es la tortuga, o sea, tiene distintos nombres y distintas posiciones y cada uno sabrá practicar lo que quiera practicar. Pero no tiene el contexto simbólico que tiene el Kama Sutra. Claro, claro, el otro es más espiritual. Y lo otro el es otro más... habla de... Sí, sí, claro, sí. En realidad habla de todo, es como decía Gille, es un compendio que marca conductas, que dentro de esas conductas también están las sexuales, pero marca todo tipo de conductas, cómo debe manejarse una mujer, cómo debe manejarse un hombre, cuándo avanzar, cuándo no avanzar, en qué momento la mujer, qué cosas hace la mujer para que el rechazo sea absoluto, y qué cosas sean para que uno pueda seguir intentándolo. O sea, cuando habla de los estados de ánimo de la mujer, lo mismo. O sea, es como que no es yo lo que, por lo menos desde mi interpretación, no es yo como hombre hago lo que quiero, no es cavernícola. No tiene esa sensación de que yo hago lo que se me da la gana, sino que hay todo un rito o una serie de rituales que tienen que ver con la conquista, con el acercamiento, con la declaración, con la seducción, que no solo es la posición sexual, sino que tiene que ver con también fijarse si me conviene un tamaño u otro, o si en el caso de que los tamaños no sean iguales, cómo tengo que actuar para que no haya dolor o dificultad. Hoy nadie te explica, por ejemplo, eso. Hoy creemos que todos medimos lo mismo y todos tenemos la misma, ¿no? Y que el tamaño importa y aunque no sepa usarla, da lo mismo. Entonces, por eso digo, vos fíjate que hasta dónde acá te explican, bueno, a ver, las uniones que son de igual tamaño, bueno, digamos que tienen más facilidad para elegir diferentes posiciones porque no tienen problemas a la hora de acoplarse. Claro. Pero los que sí tienen desigualdades tienen que buscar de esta manera o de esta otra, o abrir o cerrar, o pararse o sentarse o acomodarse de una... O sea, lo explican más de una manera por ahí médica, digo yo, ¿no? O sea, más como si fuesen sexólogos en realidad, pero con la finalidad es esa, el encuentro del placer, y no que de todo lo mismo. La finalidad creo que es que todo el acto sea más placentero, y parte desde la concepción de qué tipo de mujer, qué tipo de hombre, cuáles tienen que ser los parámetros, cuáles son esto de tener en cuenta la emocionalidad de la mujer. Yo la verdad que es sorprendente que en esa época se pensara en eso. Por más que se lo están enseñando, en algún punto hasta podría llegar a pensarse en la manipulación, pero
te están enseñando que hay que respetar eso, esa emocionalidad hay que respetarla, que Lo que pasa significa que algo. están hablando de como el sexo sagrado del Kama Sutra, ¿no? Claro. Estamos hablando, y es la unión de dos seres espirituales. Entonces, que están teniendo sexo y lo respetan como tal. No hay un sometimiento del uno con el otro, sino es uno con el otro, no en la hora de tener sexo. Gille, vos ibas a decir algo y te parece. Sí, yo me quise ubicar, ¿verdad? Ahora que estábamos hablando del Kama Sutra en aquella época y pues más o menos en aquella cultura. Y lo que puedo imaginarme es que a lo mejor se estaban estableciendo las reglas del comportamiento de un lugar geográfico donde se compartían subculturas distintas, ¿no? En la India, si recordamos que existe la existencia de las castas y a lo mejor también el querer poner parámetros al comportamiento para de alguna manera unificarlo, y con este compendio de reglas o de parámetros en la sexualidad, en el amor, en cómo debe ser una buena esposa, en las distintas características biológicas que puede tener el hombre y la mujer para la unión sexual, para el placer, sacar de alguna manera este libro para la sociedad. Me imagino también, porque mira, viene ahí también de cómo cortejar a la dama, pero también el qué hombre puede cortejar a qué dama. O sea, también en mi imaginación, ¿verdad? Viene que a lo mejor los terratenientes se estaban enojando porque alguien de una casta inferior viene a cortejar a sus mujeres, a su hija, a lo mejor a su esposa, y ¿sabes qué? Vamos a establecer estas reglas en el Kama Sutra. O sea, también es así como me lo vengo imaginando, pero obviamente es, digamos, mi interpretación, dado que estamos hablando de hace 1500 años en una cultura pues que también es ajena a mí, ¿no? Pero más o menos me quisiera imaginar qué comportamientos estaban teniendo para decir, oye, vamos a establecer esta, por decirlo entre comillas, las reglas del juego. ¿Se puede decir que las parejas que practican el Kama Sutra sirve para una mejor relación de pareja? Se me está ocurriendo ahora con lo que estamos hablando, ¿no? Y en la posición podría, ¿no? Pero al no saber exactamente cuál era el contexto del Kama Sutra o de la posición, porque ahora ya te venden el Kama Sutra y nada más las 64 posiciones por ahí con un poco de explicación, pero más vemos la ilustración. No, pero como digo, como es esto de generar el contexto, el hablar con el otro, tener más bien algo tántrico, no, también sirve tal vez para que una pareja tenga un mejor vínculo uno con el otro. Aunque también me pregunto si seguirá vigente, ¿no? A lo mejor también por eso le damos o ha tenido más importancia el capítulo de las posiciones, porque ¿qué vigencia tendrá el cortejo de la cortesana, estas reglas a seguir de las mujeres para obtener dinero, por ejemplo, y dado que a lo mejor no aplican para nuestra cultura o ya para nuestro tiempo, lo que sigue funcionando y que además también es lo que más morbo causa, pues es este capítulo de las 64 posiciones. Es la pornografía, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas conoce solamente de nombre, que no lo han leído, que ni siquiera se han detenido a mirar de qué se trata, mucho menos, como decís vos, Gille, ¿no? Seguramente si vieron nada más que el capítulo ese, o se compraron la síntesis, o googlearon la síntesis de las posiciones y nada más. Hay muy poca gente que sabe lo que significa y que mucho menos quien lo haya leído. Por eso fue tan interesante este programa, ¿no? Porque también esto de
de qué hablamos cuando hablamos del Kama Sutra. Si hablamos solamente de posiciones, es como que creer que el Feng Shui es nada más que poner un espejo. Claro. Hay todo un simbolismo atrás que hay que analizarlo primero, conocerlo, para después decir, bueno, ¿cuál es el fundamento de estas posiciones? Y con respecto a la pareja, bueno, yo creo que todo aquello que se pueda hacer con la pareja de común acuerdo, sea practicar el Kama Sutra, sea inventar un Kama todo, un Kama Mía en lugar de Kama Sutra, o inventar un nuevo lenguaje corporal con la persona con la que uno quiere comunicarse desde la corporalidad, me parece que siempre es válido. Equipo, lamentablemente ya estamos en horario, nos estamos pasando de la hora. Fue un excelente programa, me encantó. Tenemos un próximo programa que viene de Luis Formayano, que vamos a hablar de las perversiones y la parafilia. Así que si están ahí, nos están escuchando, los esperamos el próximo jueves. Y ahora nos despedimos con un gran tema. Gracias a Emiliano, que nos acompaña todos los días, o a todos los jueves. Gracias a ustedes. Y nos vamos con Robarte un beso, de Carlos Vives. Hasta luego, hasta el próximo jueves. Chau, chau, chau.